Buen día, mi nombre es Mari Sosaya, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Virtual Internacional. Hoy voy a presentar la sustentación del informe de auditoría y sus correspondientes papeles de trabajo del espacio académico Normas Internacionales de Auditoría. Aquí, en la primera hoja, tenemos el índice que nos lleva a las diversas cédulas que se trabajaron, así como los anexos y el informe de auditoría. ¿De acuerdo? Ok, iniciamos. Ya el plan de auditoría lo habíamos descrito anteriormente, el alcance que iba a tener, la estructura y planificación, las pruebas de control que se iban a aplicar, las pruebas sustantivas y finalmente la emisión del informe de auditoría. Ahora bien, el primer paso que hicimos fue construir una cédula de detalle en la cual podríamos determinar las diversas líneas o préstamos de créditos bancarios que tiene la empresa de la estancia con dos bancos. En este caso identificamos que tiene dos con Bancolombia, uno es un crédito a largo plazo y tiene una línea de crédito de 10 millones. Y el tercero es un crédito o un capital de trabajo con el Banco de BBVA. Ahí se está especificando el número del contrato, el valor o el monto del préstamo, la finalidad, fecha y contratación. ¿De acuerdo? Luego pasamos a la cédula número 2, en la cual es la cédula de detalle 2, que implica, en este caso, una lista de chequeo de todas las pruebas que vamos a hacer, tanto de control, sustantiva y revisión de documentos, a los tres créditos que tiene con las dos entidades financieras. Hicimos la revisión de la autorización de las deudas por parte de accionistas, las conciliaciones bancarias, cuestionario de control interno que se aplicó, seguimiento de los contratos, registros contables, las pruebas sustantivas que consistieron en la circularización directa con las entidades financieras, la confirmación de los saldos, tasas y garantías, y la revisión de la documentación de la empresa, como fueron los libros de accionistas, para determinar si estaban aprobadas mediante acta esas solicitudes de créditos nuevos y los contratos de créditos originales y comprobantes de pago. Pasamos a la cédula analítica número 1, en la cual nos describe los hallazgos que encontramos en el proceso de investigación, tanto en la lista de chequeo como en el cuestionario que aplicamos, el cual lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos los hallazgos, la descripción y tenemos las evidencias, riesgos y las causas. ¿De acuerdo? El primer hallazgo que pudimos observar fue el registro de obligaciones financieras no actualizadas. O sea, se mantiene un registro actualizado de las obligaciones financieras en cuanto a vencimiento, tasas, interés y garantía. Esto lo podemos evidenciar con los contratos financieros sin actualización en los sistemas o en los software. Hay diferencia entre registros contables y las fechas de vencimientos reales. Los riesgos de impacto para los estados financieros de la entidad en el cumplimiento de pago y la falta de visibilidad sobre un endeudamiento real. La causa, bueno, lamentablemente falta un proceso formalizado para la actualización periódica de estos procesos. El segundo hallazgo, transacciones registradas en periodos contables incorrectos. Las transacciones relacionadas con las obligaciones financieras no se registran en periodos contables correctos. Esto lo podemos evidenciar en los movimientos de intereses, amortizaciones registradas fuera de la fecha. El riesgo, distorsión de los estados financieros e incumplimiento de las normas contables, las NIF. La causa, falta de una reconciliación mensual entre tesorería y contabilidad. ¿De acuerdo? El tercer hallazgo fue falta de un calendario de pagos y monitoreos. No existe un calendario de pagos.
en la cual indique capital e intereses, formalizando y monitoreando su cumplimiento. Esto lo pudimos evidenciar porque no se encontró un documento que centralice las fechas de pago. Los pagos realizados sin seguimiento previo, si realmente se ejecutó en la fecha prevista para que cumpla en los periodos pactados. El riesgo de mora y penalidades financieras. La causa, ausencia de un sistema automatizado y un cronograma de cumplimiento de dichas obligaciones. Como cuarto hallazgo, pudimos encontrar pagos no puntuales que generan intereses moratorios. No se realizan pagos puntuales, lo que ha generado intereses moratorios. Esto lo podemos ver en los comprobantes de pago con fechas posteriores al vencimiento, lo cual lo conciliamos con los contratos de las entidades financieras. Y encontramos también notificaciones de entidades financieras por temas de mora. El impacto, costos financieros adicionales y deterioro de la relación con acreedores y más con la entidad financiera. La causa, falta de liquidez, planificación y priorización de los pagos. Como quinto y último hallazgo, no existen informes periódicos para los accionistas. No se genera ningún tipo de informe que les facilite tener conocimiento sobre el nivel de endeudamiento, costo financiero y cumplimiento de las cláusulas contractuales con las diversas entidades bancarias con que tienen los créditos. Esto se hizo la revisión correspondiente, se documentó y no fue posible encontrar un reporte que haya sido enviado al accionista en el último año que informe del estatus de esas obligaciones financieras de la empresa con las entidades bancarias. El impacto, falta de transparencia en la gestión financiera e incumplimiento de requisitos para el gobierno corporativo. La causa básica es que no hay un responsable asignado para la elaboración de estos reportes para los señores accionistas o socios de la empresa. En la cédula analítica número 2, aquí podemos encontrar los hallazgos que fueron bastante interesantes en la revisión de las transacciones contables. Encontramos que hay errores en los registros contables de las transacciones. En el caso número A, vimos que los intereses corrientes fueron mal contabilizados porque afectó fue la cuenta de ingresos por intereses. Adicional a ello, podemos ver que hay atraso o incumplimiento en la fecha de pago, generando gastos financieros adicionales. En este caso, se puede ver que la cuota del mes de marzo fue cancelada el 30 de abril, el cual no pudimos conciliar con la tabla de amortización de ese crédito. Lo conciliamos y lamentablemente pues ahí se evidencia la mora y las fechas tardías de pago. Y en la opción C, o el registro fuera de la fecha, podemos ver que el registro de la cuota del mes de mayo 2024 fue registrada el 31 de julio, 2 meses posteriores. El registro, las transacciones están bien plasmadas, bien digitadas, vamos a llamarlo de esa manera, pero lamentablemente 2 meses después a lo que ocurrió realmente. En la siguiente célula vemos el cuestionario de control interno que se aplicó al área de contabilidad y tesorería. Ahí se evaluaron varios puntos que permitieron calificar si la entidad en esa área de las obligaciones financieras lo cumple, no cumple o no aplica. En este caso, vimos en cuanto a las políticas contables, los límites de endeudamiento, los criterios para contraer obligaciones financieras, si cumplen, ellos hacen sus estudios pertinentes. Existe la autorización por parte de la junta directiva de socios para contratar o para adquirir nuevos créditos, se documenta y se archivan los contratos de las obligaciones financieras, se realiza el análisis de viabilidad en cuanto a flujo de caja, indicadores financieros para asumir esas nuevas deudas. Pudimos encontrar que no se mantiene un registro actualizado de todas las obligaciones financieras en cuanto a vencimientos, tasas, intereses y garantías. También pudimos observar
Según las respuestas suministradas por respectivas áreas, las transacciones relacionadas con obligaciones financieras se registran en periodos contables incorrectos. Se reconcilian periódicamente los saldos de deudas con los estados de cuenta en la entidad financiera, se separan las funciones entre quien autoriza, registra y paga las obligaciones financieras. ¿Existe un calendario de pagos de capital e intereses y se monitorea su cumplimiento? No, lamentablemente no cumple esa, ese proceso que es tan válido, tan importante. ¿Se realizan pagos puntuales para evitar moratorios, intereses moratorios? No, lamentablemente tampoco no cumplen. Quien solicita préstamo no es el mismo que aprueba o lo registra, si cumple. Se generan informes periódicos para los accionistas entre el nivel de endeudamiento, costo financiero y cumplimiento de las cláusulas de los contratos de la entidad financiera. Lamentablemente no cumple. ¿De acuerdo? Ese fue, digamos, el cuestionario que se aplicó al control interno del área de obligaciones financieras, la cual nos demostró el estado en que se encuentran los procesos y la ausencia de planificación en el cumplimiento de los compromisos y más allá de ello, en el registro adecuado de las transacciones. En la siguiente cédula podemos ver el modelo de circularización que se le envió a las dos entidades bancarias con las que se tienen créditos. Se estaba solicitando el saldo de las cuentas corrientes, las líneas de crédito y sus límites, los préstamos otorgados y sus detalles y las operaciones bancarias realizadas en este último periodo correspondiente al año 2024, que es el donde se está efectuando la auditoría de esas partidas financieras. Y aquí, en la última hoja de cálculo, encontramos el informe de auditoría, el cual es un informe de auditoría con salvedad, dirigido a los accionistas y junta directiva de la empresa La Estancia SAS. El presente informe corresponde a la auditoría realizada a las obligaciones financieras de la empresa La Estancia al 31/12/2024, con el objetivo de expresar una opinión independiente sobre su razonabilidad. La base de la presente auditoría son las normas internacionales de auditoría, NIA, y evaluación de controles y procedimientos financieros de la entidad. Se identificaron salvedades relacionadas con la gestión de las obligaciones financieras, las cuales no cumplen completamente los estándares y la exactitud de la información financiera. El alcance y la metodología del plan de auditoría consistió en realizar muestreo de transacciones, revisión documental y aplicación de cuestionario de control interno. Se evaluaron las áreas de registro de obligaciones financieras, 2, conciliaciones de pago e intereses y, por último, reporte de accionista. Las salvedades identificadas durante el proceso de la auditoría fueron registros desactualizados de obligaciones financieras en cuanto a vencimientos, tasas y garantías. El impacto que trae para los estados financieros es su estimación, tanto en pasivos no registrados o sus estimaciones de los mismos. 2, transacciones registradas en periodos incorrectos, intereses, amortizaciones. El impacto, distorsión de resultados y de los pasivos. La tercera salvedad, falta de un calendario de pagos formalizado y monitoreo, riesgo de mora y multas contractuales. 4, pagos atrasados que generan intereses moratorios. El impacto, mayor gasto financiero, el cual no está presupuestado. No se emiten informes periódicos accionistas sobre endeudamiento y cláusulas, trayendo consigo incumplimiento del gobierno corporativo. En mi opinión, excepto por los efectos de las salvedades mencionadas, las obligaciones financieras para el periodo 31/12/2024 presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera en cuanto a las obligaciones con entidades financieras conforme a las normas contables aplicadas. Las salvedades identificadas limitaron la obtención de evidencia, suficiencia y apropiada, generando posibles errores materiales en pasivos financieros en su estimación u omisión, gastos por intereses por registros incorrectos, revelaciones por información incompleta en notas a los estados financieros.
Se presentan las recomendaciones para mitigar estas salvedades, las cuales deben ser implementadas inmediatamente. En cuanto al registro desactualizado, implementar sistemas centralizados o actualización semanal bajo la responsabilidad de la gerencia financiera. Transacciones en periodos incorrectos, puedes preparar y capacitar al personal en cut-off contable y conciliar mensualmente bajo la responsabilidad del contador y del auxiliar contable. Falta de calendarios de pago. Diseñar calendarios con alertas automatizadas por el área de tesorería. Pagos atrasados. Establecer el flujo de caja proyectado semanal bajo la responsabilidad igualmente de la tesorería. Y finalmente, informe accionista creando planillas estandarizadas y cronogramas de envío por parte de la gerencia financiera. El QO son procesos que determinan qué transacciones pertenecen al periodo contable actual y cuáles al siguiente. Estamos analizando ejemplos de los registros contables donde están los hallazgos, el modelo de carta de circularización y cuestionario de evaluación de control interno. Quedo atento a cualquier inquietud en cuanto al informe presentado a la gerencia de la empresa La Estancia. Buenas tardes. Gracias.